Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias por esta mañana. Gracias por despertarnos otro día más. Gracias por tu amor, tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad en Cristo Jesús. Gracias por esa preciosa cruz. Te rogamos que nos ayudes, que podamos discernir tu palabra con bien en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar atentos a las palabras santas, Señor, de tu santo libro. Porque tú eres bueno, Señor, y nos has dejado la Biblia para que nosotros podamos buscar más de ti, aprender más de ti, conocer más de ti. Para amarte más, Señor, y para amar más al prójimo. Gracias por tu palabra, Señor. Si no fuera por tu palabra, estuviésemos perdidos. Gracias por esa preciosa cruz. Te rogamos que nos sostengas, Señor, que hables a nuestros corazones en el día de hoy, que tú recibas gloria, Señor, que Cristo sea exaltado, y que todos nosotros, Señor, hoy podamos comprender un poquitico más de tu santo evangelio. Señor, ayúdame, te necesito. Conozco mis debilidades, Señor, y sé que para esto, Señor, no soy suficiente. Pero ¿quién es suficiente, Señor? Solo Cristo es suficiente. Pero confiamos, Señor, que tú nos ayudas. Confiamos, Señor, que tú obras en nuestros corazones. Te rogamos por toda la iglesia que podamos recibir tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que perdones nuestros muchos pecados en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada comenzamos este capítulo 6 y mi intención era avanzar, pero solo avancé el primer punto de la predicación, por lo tanto el día de hoy quisiera continuar y terminar los últimos 2 puntos de la predicación anterior. La semana pasada estuvimos viendo en el primer punto llevando la carga de otro. Vimos cómo llevamos las cargas los unos a los otros y quiero repasar varias cositas rápidamente antes de entrar en la materia de hoy. La primera es que la caída es una realidad en todos nosotros. Dijimos que la caída, la naturaleza corrupta cae en nosotros, es una realidad en cada creyente, no solo en cada creyente, en cada ser humano. Por lo tanto, la necesidad de restaurarnos, de llevar las cargas los unos de los otros, de poder ayudarnos, de poder asistirnos, de poder estar ahí para el hermano, porque también nosotros caemos y queremos que el hermano también esté ahí para nosotros. Restaurándonos los unos a los otros. También dijimos que el llamado que nos hace Pablo a restaurar a otros cuando cae es un llamado que es en mansedumbre, es un llamado que es en humildad, es un llamado que lo hacemos mirando y considerándonos a nosotros mismos como si estuviésemos ahí. También vimos que la restauración es un proceso de sanidad y no de condenación. La restauración es un proceso de sanidad. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el hermano en pecado sea restaurado, que sea sanado. Lo que no queremos es condenar a nadie. Para eso está la ley de Dios, pero en el Evangelio, en Cristo Jesús, hemos recibido restauración. Y lo que queremos hacer, después que el hermano entiende, comprende sus pecados, lo que queremos hacer es restaurarle, que vuelva a venir a Cristo Jesús, que vuelva a venir a los pies del Señor. Se trata de ser sanado, de ser restaurado, de ser hallado otra vez en Cristo Jesús.
y no de condenarle. Dijimos que también que la mansedumbre y la humildad en el espíritu debe moldear esta restauración. La mansedumbre y la humildad, debemos hacer esta restauración mansamente, con un corazón manso, con un corazón del espíritu, con un corazón que está dispuesto a hacerlo, porque como ya dijimos, nos consideramos a nosotros mismos, porque mañana podremos ser nosotros y queremos que el hermano o la hermana también nos trate con mansedumbre, nos trate en humildad, porque todos somos pecadores y todos necesitamos a Cristo Jesús. No hay nadie mejor que otra persona, solamente el que es mejor es Cristo Jesús. Y lo último que dijimos para resumir es que Cristo nos ha restaurado en Él y día a día nos continúa restaurando. Y esa es la motivación de toda restauración de los unos a los otros. Dijimos que podemos restaurarnos los unos a los otros y que debemos restaurarnos los unos a los otros porque Cristo es quien nos ha restaurado. Porque cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y porque día a día Cristo nos sigue llevando, nos sigue restaurando, nos sigue perdonando, nos sigue conformando a su propia imagen. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a alguien que necesita restauración, que necesita ser llevado otra vez a los pies de Cristo, lo hacemos sabiendo y reconociendo que la esperanza está en el Evangelio, que la esperanza está en Cristo, que Él nos restauró a nosotros y esa es la base para nosotros salir y poder hablar y restaurar y entrar en conversaciones con los hermanos y traerlo otra vez a los pies de Cristo. Tenemos a Cristo que lo hizo y lo sigue haciendo diariamente en nuestras vidas. Tenemos un buen ejemplo y no solo un buen ejemplo, sino aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, no solamente como un ejemplo, sino que realmente Él vivió en nuestro lugar, murió en nuestro lugar, fue sepultado en nuestro lugar, resucitó y ascendió a los cielos en nuestro lugar. Por eso ahora podemos acercarnos y restaurar. El título que le he puesto a la predicación o a este mensaje es el mismo de la semana pasada, solo que a continuación, restaurados para restaurar, y la idea principal es la siguiente. Lo tienen en sus boletines y también el de la semana pasada. La iglesia que refleja el carácter de Cristo restaura al caído, lleva las cargas de sus hermanos y vive en humilde dependencia del Señor. Lo primero que vamos a estar viendo hoy es llevando la carga de otros y después vamos a estar viendo el segundo y último punto que es examinando nuestros corazones, llevando la carga de otros. El versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Después hablarnos de restaurar al hermano. Después que Pablo nos habla de restauración, después que Pablo nos dice de acercarnos, de restaurar, de buscar sanidad, Pablo nos habla entonces de cómo nosotros debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cómo la iglesia no es personas individuales que llevan su propia vida y no interactúan los unos con los otros. Pablo nos enseña que las cargas las debemos llevar juntos como iglesia. ¿Y por qué? Cuando Pablo dice aquí sobrellevar los unos las cargas de los otros, Pablo se está refiriendo, y dijimos la semana pasada porque hicimos una pequeña introducción de este punto, de que la carga a la que Pablo se refiere es una carga que es demasiado pesada. Es una carga que uno solo no la puede llevar. Es una carga que necesita ayuda. Una carga que pesa mucho. Y por eso está la iglesia para venir y soportar el otro borde. Una persona que está cargando algo muy pesado por una esquina, viene la iglesia y por la otra parte la soporta y entre los dos pueden llevar la carga. Esa es la idea que Pablo está tratando de transmitir con la palabra carga, es que es algo muy pesado, es algo que no debería ser llevado por una sola persona, porque pesa mucho y para eso estamos nosotros. Ahora, las cargas en nuestras vidas son diversas. Vivimos en un mundo lleno de cargas, tenemos cargas emocionales, tenemos cargas familiares, tenemos cargas en el trabajo, tenemos cargas espirituales por el peso de nuestro propio pecado,
tenemos cargas económicas, financieras, tenemos cargas de lo que el mundo nos bombardea diariamente. Pero si nosotros avanzamos y vivimos esta vida cristiana en solitario, soportando todas esas cargas individualmente, nosotros solos, pues vamos a pasar mucho trabajo. Y Cristo no diseñó la iglesia para eso. La idea es que podamos llevar las cargas los unos a los otros, que podamos ayudarnos, que cuando haya una situación emocional, que la iglesia esté ahí para ayudar. Que cuando haya una situación económica, financiera, que la iglesia esté ahí para apoyar. Que cuando haya una situación de pecado, que la iglesia esté ahí para restaurar, para apoyar, para sanar, para volver a traer a los pies de Cristo, para volver a traer al Evangelio, para poder seguir adelante juntos. ¿Por qué, hermanos? Porque la carga de ustedes es pesada, pero la mía también es pesada. La carga de todos nosotros es pesada. Y si nosotros repartimos la carga, la podemos llevar mucho mejor. No deberíamos llevar las cargas individualmente. Habíamos dicho en otra ocasión que los cristianos no son entes individuales solos viviendo en este mundo. Por eso es que tenemos una iglesia local. Por eso es que tenemos una iglesia donde nos congregamos, donde estudiamos la palabra, donde oramos juntos, donde cantamos juntos, donde venimos y confesamos nuestros pecados, donde escuchamos la predicación del Evangelio, donde nos ayudamos los unos a los otros, donde podemos estar o deberíamos estar más confiados los unos a los otros en ese sentido. Debemos aligerar la carga del hermano y el hermano también debe aligerar nuestra carga. Si nos ayudamos los unos a los otros podemos seguir adelante, podemos fielmente caminar, porque las cargas del pecado son fuertes, hermanos. Muchas veces las cargas emocionales también son fuertes, las cargas económicas, las cargas de la vida, las cargas familiares son pesadas. Debemos ayudarnos los unos a los otros. Y Pablo ha entrado en esta parte de la carta que es netamente práctica. Pero cuando usted mira y se da cuenta, porque es que Pablo dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, nosotros nos damos cuenta por qué es que Pablo puede decir esto. No hay nada en la Biblia que no esté sustentado en el Evangelio, porque Cristo llevó nuestras cargas. Nosotros debemos llevar las cargas los unos de los otros, no como una ley, no como un mandamiento. Y aunque Pablo aquí dice en forma verbal de mandamiento, en forma verbal de dictándonos qué hacer, sobrellevar las cargas los unos de los otros, tenemos que venir y regresar otra vez a la cruz. Esa es la base. Hermanos, todos los carros, todos los trenes, todas las guaguas salen de esa base. Lo que quiero decir es que no salimos a vivir nuestra vida cristiana alejados de esa base. La base, la terminal es esa, la cruz. ¿Y por qué nosotros debemos y podemos llevar las cargas los unos de los otros? Cristo llevó nuestra carga. Y nuestra carga era muy pesada. Y nuestra carga sigue siendo pesada diariamente, pero recordamos que Cristo llevó la carga de nuestros pecados por nosotros a la cruz. Y cuando miramos a la cruz y vemos la carga de nuestros pecados que fue puesta sobre Él, que Él se hizo pecado por nosotros, que Él cargó nuestra maldición, que Él sobre sí llevó todo el peso de la ley y que Dios lo escachó a Él, que Dios lo mató a Él en nuestro lugar. A propósito, eso es lo que dice Isaías. Cristo tomó nuestras cargas y Cristo fue a la cruz y murió bajo la ira de Dios. Qué carga tan pesada, nuestro pecado. Por eso es que ahora, hermanos, nosotros podemos y debemos llevar las cargas los unos de los otros, porque Cristo lo hizo por nosotros. Y en nuestro día a día Cristo nos sigue rescatando, Cristo nos sigue llevando. Y cuando nosotros seguimos cayendo y cuando nosotros seguimos pecando, la gracia de Dios nos vuelve a levantar otra vez más. La misericordia de Dios es nueva cada mañana para nosotros. Y nos podemos levantar, o mejor dicho, Dios nos levanta por su gracia y por su misericordia. Y ahí es donde miramos para nosotros levantarnos los unos a los otros.
para ayudarnos los unos a los otros, para restaurarnos los unos a los otros, para llevar la carga pesada los unos a los otros. El Evangelio está ahí para eso. Y no debemos vivir nuestra vida alejado del Evangelio, sino apegado a la cruz y mirando a la cruz. Porque mirando a la cruz es como nosotros somos transformados. Y cuando nosotros somos transformados, después como resultado, como evidencia, nosotros vemos eso en nuestras vidas. Vemos restauración, nosotros vemos llevar cargas, nosotros vemos sacrificio, sacrificarnos por el hermano. Porque muchas veces lo que decimos es, yo tengo mi propia vida. ¿Sabes qué? Voy a orar por ti. Hermano, es bueno que oremos los unos por los otros, por supuesto que es bueno. Queremos todo que oremos los unos por los otros. Pero muchas veces en una manera práctica vemos la necesidad ahí, sea emocional, sea una necesidad económica, como hemos dicho, financiera, de pecado, cualquier tipo de necesidad. Y simplemente lo que decimos es, voy a orar por esa persona. Sí, ore por esa persona. Pero si la persona está en una carga emocional, acérquese. Hay un ministerio de presencia, hay un ministerio de los unos a los otros. Hay un ministerio que Pablo habla en Efesios de las coyunturas, de cómo el cuerpo no funciona solo, que tiene diferentes miembros. Hay un ministerio de los unos a los otros, que podemos sentarnos, que podemos allegarnos, que podemos escuchar al hermano. Muchas veces ni siquiera tenemos que hacer algo más que simplemente escuchar. Quizás la persona lo que quiere es desahogarse y no tiene con quién desahogarse. Eso no significa que tú tienes que estar de acuerdo con la persona. No, yo no estoy diciendo eso. Pero el ministerio de sentarse, de tirar la mano en el hombro, de escucharte, de decir estoy aquí para ti, háblame, te escucho, recibo lo que me estás diciendo. Muchas veces necesitamos esas cosas. Muchas veces no hay que hacer mucho. Ese es el ministerio de presencia, estar ahí para el otro, ser presente, decirle estoy aquí para lo que necesites, estoy aquí cuando me necesites. Quizás nunca te necesite, pero por lo menos el deseo está ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que Cristo quiere que hagamos en medio de su iglesia. Y una vez más es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo nos ha llevado y nos ha cargado y lo ha hecho hasta el final, lo ha hecho hasta una muerte en la cruz. Y nos llevará también a la gloria a pesar de nuestros propios pecados, porque todos nuestros pecados fueron ya perdonados en la cruz. Y Él nos va a llevar a la gloria a pesar de que hacemos todas estas cosas mal. No hay ninguna iglesia que es perfecta, no hay ninguna iglesia que perfectamente sobrelleve las cargas los unos de los otros perfectamente. No hay ninguna iglesia ni ningún hermano que restaure al caído y que busque la sanidad perfectamente. En eso todos fallamos y por eso todos necesitamos a Cristo. Seguimos necesitando a Cristo y seguiremos necesitando a Cristo. Pablo dice, y cumplid así la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. Hermano, muchas veces esta frase ha sido malinterpretada a través de las eras, a través de los siglos, aún en nuestros días. Y buscan y rebuscan y tratan de encontrar el significado. Pero el significado está ahí, a simple vista. Y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, cumplir así la ley de Cristo simplemente es amar. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Amando. Ahora, el amor del Nuevo Testamento, el amor del Nuevo Pacto es diferente. No es una obediencia y una santidad, no es un amor porque lo tienes que hacer bajo el peso de la ley, sino un amor que refleja el amor de Cristo por nosotros. Un amor que se voltea hacia el hermano, un amor que se voltea hacia el mundo y mira al hermano y al mundo con misericordia, con gracia, porque sabemos la gracia que hemos alcanzado y que hemos recibido. Cumplir la ley de Cristo igual a amar, simplemente amar. Así cumplimos la ley de Cristo. De hecho, eso es lo que resume la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Cristo
lo habla de una manera diferente. Y Cristo trae un nuevo estándar. ¿Por qué? Porque la ley te llama a hacer eso, pero te llama a hacer eso porque eso es lo correcto. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que demanda la ley. Amor a Dios porque Él es el creador, porque Él es Dios, porque Él es el que es. Y por supuesto, amar al prójimo, porque cuando amamos a Dios, deberíamos amar al prójimo. Pero Cristo dice esto, Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy. Escuchen, hermano, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Hermano, esto es algo nuevo. Que nos amemos unos a otros es algo nuevo. La ley llama a amarnos los unos a los otros. A propósito, Cristo no está mintiendo. Vamos a explicarle eso. Aunque que nos améis unos a otros no es algo nuevo, Cristo dice, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Noten ustedes dos cosas. La primera es que Cristo dice que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. Esto es lo que es nuevo. Esto aquí es lo que es nuevo en el mandamiento que Cristo está diciendo. Porque ahora el estándar no es simplemente ama como te manda la ley. Ahora el estándar es ama porque yo te he amado. Ama porque yo he entregado mi vida por ti. Ama porque yo te amé hasta lo sumo. Ama de la manera que yo te he amado, que he puesto mi vida en tu lugar y he ido a la muerte por ti. Y lo otro que tenemos que notar es que dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos. No dice que de esta manera nosotros vamos a ser salvos. No dice que de esta manera ustedes se van a convertir en mis discípulos. Dice que si hacemos esto, si nos amamos los unos a los otros, las personas allá afuera van a saber que somos discípulos de Cristo. Porque nos estamos amando los unos a los otros. Porque nos estamos sacrificando en el medio del pueblo de Dios. Porque estamos llevando las cargas los unos de los otros. Porque estamos restaurándonos, porque estamos amando en paciencia, con mansedumbre, en misericordia, en gracia. Y las personas miran esto y dicen, estos son discípulos de Cristo. Pero no dice aquí que haciendo esas cosas vamos a ser salvos. Pero no dice aquí que el estándar es que si haces estas cosas, que si se aman los unos a los otros, es la manera y la forma de ser mis discípulos. No, no es lo que dice. Muchas personas malinterpretan la Biblia. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y esto es un lenguaje pactual, es un lenguaje de nuevo pacto, donde Dios dijo que pondría la ley en nuestros corazones, donde Dios dijo que cuando hiciera eso iba a hacer que nosotros anduviéramos en sus mandamientos. Dios dijo que haría todas estas cosas y Dios las hace, es un amor pactual, es una nueva forma de amar, es una nueva forma de relacionarnos. Ya no nos relacionamos por una obediencia directa a lo que dice la ley, porque el que haga estas cosas vivirá por ella, pero el que no la haga muere. Ahora el estándar es un estándar del nuevo pacto, es un estándar de amor, es un estándar de Cristo murió por mí, por lo tanto, ahora yo puedo amar a mi hermano. Es un amor de Cristo se entregó por mí, por lo tanto, ahora yo puedo tener misericordia y gracia hacia otro, porque la misma misericordia y gracia que yo he recibido de Cristo, la voy a ofrecer a mi hermano. Cumplir la ley de Cristo es amar. Y aquí cumplimiento no tiene que ver, o no es el mismo tipo de lenguaje y cumplimiento de que habla la ley de Dios, de que tiene que ser perfectamente, porque sabemos que ni la ley de Dios se cumple perfectamente, solamente Cristo la cumplió perfectamente, y nosotros tampoco amamos perfectamente. Nuestro amor está anclado en Cristo,
Y nuestro amor imperfecto sale y brota hacia el mundo y hacia los creyentes, hacia la iglesia local, hacia nuestra familia, nuestros amigos, en los trabajos. Pero nuestro amor es imperfecto. Pero es amor porque está hecho en Cristo Jesús. De la misma manera, nuestras obras son imperfectas. A propósito, obrar y amar es lo mismo. Aquel que obra está amando. Cumplir la ley de Cristo es amar. Amarnos los unos a los otros. Amar a Dios, porque sabemos que Dios nos ha salvado, en agradecimiento a Dios, en agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros, en agradecimiento a que nos sigue levantando y rescatando todos los días de nuestras vidas, en agradecimiento en que nos va a llevar a la gloria. Pero es una respuesta hacia lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Amar, amar. Por eso Pablo diría también en Romanos que el resumen, o como se resume la ley, o lo que quería decir la ley era simplemente amar. El amor cubrirá multitud de pecados. Y de la misma manera que el amor de Cristo cubrió esa multitud de pecados nuestra y que llevó todos nuestros pecados a la cruz, de esa misma manera, lo que la palabra nos está llamando a hacer es cubrir la multitud de pecados los unos de los otros, poder esperarnos, poder tener paciencia, poder tener mansedumbre, poder llevar las cargas juntos. ¿Cómo es que Cristo nos ha amado? Él dejó la gloria del cielo por venir a este mundo bajo maldición. Tomó forma de siervo, lo hizo por nosotros. Hermano, todas las cosas que Cristo hizo, Él no tenía por qué hacerlas. Vivió una vida perfecta, la que nosotros no podemos vivir, nunca lo podremos hacer. Llevó nuestros pecados, soportó la ira que nosotros merecíamos, murió en nuestro lugar. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Todo esto lo hizo por amor a nosotros. El amor es el vínculo perfecto y el amor nace de la Trinidad y no de nosotros. Y en el pacto eterno que hicieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos idearon y llevaron a cabo todo este plan de salvación. Pero nosotros podemos amar hoy porque Él nos ha amado primero. Y el amor nuestro es un reflejo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El cuerpo de Cristo sufre y se alegra también unido. Pablo en 1 Corintios allí compara la iglesia con un cuerpo humano. Cada miembro tiene una función diferente, pero todos están unidos, estamos unidos a Cristo y tenemos una función diferente en ese cuerpo. Por eso él dice lo siguiente en el versículo 26 de 1 Corintios 12, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Hermanos, qué diferente sería la vida cristiana en nuestras iglesias si nosotros nos doliéramos los unos a los otros con los dolores de los otros. Muchas veces somos tentados y caemos en esa tentación de decir, eso es su problema. ¿Quién no ha dicho eso, hermano? Yo soy culpable de ello. Ese es su problema, que lo resuelva solo. Se metió en ese problema, pues que lo resuelva solo. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros nos metimos en el problema del pecado. Y cuando Dios nos miró, dijo, a pesar de que se metieron en ese problema, yo los voy a salvar. Yo los voy a restaurar. Por lo tanto, cuando vemos a alguien metido en ese problema, nuestra respuesta no debería ser, se metió en ese problema, que lo resuelva. Nuestro problema debería ser ese problema del pecado. Yo voy a ayudar a mi hermano, voy a rescatarle, voy a salvarle. No salvarle en el sentido de Cristo, sino ayudarle en cualquier necesidad que tenga. No solo voy a orar por él, sino voy a estar ahí para mi hermano. Y voy a recordarle la cruz. Y así estamos amando.
así estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y recordamos que para esto todos somos insuficientes y todos hemos caído en esto y todos vamos a seguir cayendo en esto porque no somos perfectos. Pero si miráramos a la palabra de Dios y si pudiéramos mirar con honestidad y decir, ese mañana podría ser yo. De la misma manera en que alguien cae en un pecado y nosotros decimos, ese no es mi problema, deberíamos decir, ese también es mi problema, porque tú eres parte de mi cuerpo. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Cristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros del cuerpo. El problema de mi hermano es mi problema. Debería ser mi problema y mi problema debería ser el problema de ustedes, porque somos parte del mismo cuerpo. Y aquellos que no lo hemos hecho así, les recuerdo que para ello hay perdón. Que no nos pongamos ahora a mirar y todo lo que hemos dejado de hacer y no deberíamos haber hecho, sino que recordemos que hay perdón en Cristo Jesús, que lo que hemos hecho mal, tenemos perdón en Cristo Jesús y somos perdonados y somos levantados en Cristo Jesús. Pero es un nuevo día para volver a mirar a la palabra de Dios y decir, Señor, ayúdame a partir de hoy a hacerlo así. No a sentir condenación por lo que hicimos mal en el pasado, no a sentir condenación por lo que dejamos de hacer en el pasado que era bueno, sino a partir de hoy venir a la cruz y decirle, Señor, perdóname, ayúdame a ser un mejor siervo, ayúdame a ser un mejor integrante de esta iglesia, ayúdame a involucrarme más, ayúdame a estar ahí para mi hermano. Hoy es el día no de venir a condenación, sino el día de confesar nuestros pecados en Cristo Jesús y poder pedirle al Señor que renueve nuestras mentes una vez más. Que no sintamos condenación, hermano, por estas cosas, sino que podamos confesar y que podamos movernos hacia adelante. Cuando miramos pasajes como esto, una vez más tenemos que mirar a Cristo. Este mandato solo puede entenderse correctamente a través de Cristo. Nunca desconectamos ningún mandato, ningún mandamiento, ninguna palabra de ley. Hermanos, no puede ser desconectada del Evangelio. Porque si desconectamos cualquier mandato, cualquier mandamiento, cualquier palabra de ley, aún bajo el nuevo pacto, aún en el Nuevo Testamento, aún como creyentes, pues vamos a terminar mal. Y vamos a terminar haciendo las cosas por un principio de ley y no por un principio de nuevo pacto, por un principio de evangelio. Cuando usted ve el mandamiento, cuando usted vea la palabra de ley, cuando usted vea lo que el creyente debe hacer, busque alrededor que usted va a encontrar la palabra de gracia, que usted va a encontrar la palabra de misericordia. Una vez más, somos llamados a llevar las cargas los unos de los otros porque Cristo la llevó por nosotros. Y Pablo se pasó todos los primeros capítulos hablando sobre eso, pero ha llegado un momento en la carta práctico donde Pablo comienza a hablar cómo luce la vida cristiana en medio de su pueblo. Pero todos los demás capítulos fueron hablando de justificación y criticando a los judaizantes y cómo somos salvos solo por la fe en Cristo Jesús, por gracia. Pero ahora ha llegado el momento de decir, basados en aquello, anclados en aquello, podemos vivir ahora nuestra vida cristiana. Finalmente, examinando nuestros corazones, a partir del versículo 3, Pablo dice lo siguiente: porque el que se cree ser algo, no siendo nada a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá un motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y explicaremos esta última frase del versículo 5, porque hemos hablado hasta ahora mismo de cada uno llevar las cargas los unos de los otros. Y ahora Pablo dice aquí, porque cada uno llevará su propia carga. No es una contradicción. Está hablando de cargas diferentes. Después de exhortarnos a restaurar el hermano caído y llevar las cargas de los demás, Pablo dirige nuestra atención hacia un peligro. Un peligro, hermanos, que puede destruirnos a nosotros. Un peligro que puede afectar la iglesia, destruirla en el sentido
de que pueda afectarnos, nada puede destruir la iglesia de Cristo. Fue la iglesia salvada con su sangre, y es el orgullo, hermano. Por eso Pablo dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es interesante el orden del pasaje. Antes de hablar, de examinar nuestro propio corazón, Pablo habla de que restaurar a otros. Pablo habla de que de sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y ahora hay un momento donde Pablo entonces viene y dice, debemos examinar nuestro propio corazón. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay lugar donde el orgullo se manifieste con mayor facilidad que en el servicio. Cuando servimos a otros, muchas veces sentimos orgullo. Estoy restaurando a mi hermano que está en pecado. Yo soy mejor que él. Yo no estoy en eso. Estoy llevando la carga de mi hermano. Yo sí soy fuerte, espiritualmente y quizás físicamente hablando. Mi hermano es débil. Y ahí se levanta nuestro orgullo. Por eso Pablo, después que nos llama a restaurar y a llevar las cargas los unos de los otros, dice, examina tu corazón. Porque en el servicio cristiano el orgullo se puede levantar. Y el orgullo afecta no solamente a la persona en la cual se levanta el orgullo, sino afecta también a la iglesia. El orgullo nos afecta a todos. Porque el orgullo se levanta y dice, yo soy mejor que tú. Aunque no lo diga verbalmente, pero el orgullo se cree mejor que la otra persona. Oh, mira qué pecado, yo no soy ese pecador. Oh, mira lo que hizo esta persona. Oh, yo jamás haría eso. Olvidando que no nacimos salvos. Olvidando que nacimos en pecado, olvidando que si no fuera por la gracia, la misericordia y el amor de Cristo, nosotros seríamos unos viles pecadores sin restauración, bajo maldición, directicos al lago de fuego. Cuando más maduros espiritualmente somos, menos orgullo mostramos. Cuando más apegados a Cristo estamos, menos orgullo debemos mostrar. Cuando más apegados a la cruz estamos, debemos entonces servir de una manera sabiendo que lo hacemos por amor a Cristo y por amor a nuestro prójimo. Por eso Pablo nos llama a examinar nuestros corazones. Pablo dice, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, Pablo aquí no está diciendo que nosotros no valemos nada. Nosotros somos criaturas hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos criaturas de Dios y para Dios, claro que tenemos un valor grande. Él es nuestro creador. Nosotros y aquellos que no son creyentes también. Todos los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios es nuestro creador y Dios es el Dios de todo el universo, quiera el no creyente o no quiera. Dios no le pide permiso a nadie y Dios es el Rey de todo el universo. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que cuando nuestro orgullo se levanta, tenemos que reconocer que nosotros no somos nada, que nosotros somos como flor de campo, que se seca, que se marchita, que nosotros somos polvo que regresa a la tierra, que si no fuera por Cristo nosotros no mostráramos tal santidad, que si no fuera por Cristo nosotros no mostráramos tal obediencia, que si no fuera por Cristo no estuviéramos hoy aquí alabando a nuestro Dios, que si no fuera por Jesús fuéramos los más viles pecadores. Por eso es que Pablo dice, queriendo o creyendo ser algo, no eres nada, porque nosotros somos hallados en Él, en Cristo Jesús, y todo lo que tenemos y todo lo que somos está anclado y escondido en Él, no en nosotros mismos. Que nuestro servicio cristiano no se levante como orgullo. Tenemos un ejemplo en la Biblia para que podamos entender esto. Ahí en la parábola aquella en Lucas, la parábola del fariseo, Lucas 18, el fariseo dice esto, fariseo y el publicano.
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Oh, qué santo eres este hombre. Muy santo. Te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Refiriéndose a aquel publicano, refiriéndose a los publicanos, refiriéndose a los gentiles, refiriéndose a aquellos pecadores, sin entender y sin reconocer que él era tan pecador como todos los demás. Pero su orgullo se había levantado. Yo soy mejor que ese publicano. Yo soy mejor que esos pecadores. Yo soy de tal tribu. Yo soy de tal linaje. Yo soy del pueblo escogido de Dios. El orgullo levantándose. Lo dije una vez, lo vuelvo a repetir y lo repetiré tantas veces como sea necesaria. Nuestro testimonio es el siguiente, que somos pecadores por naturaleza. Ese es el testimonio de todo el mundo, que somos pecadores empedernidos, necesitados de la gracia de Dios, necesitados de la misericordia de Dios, pecadores sin Dios en este mundo hasta que Cristo nos restaura. Todos nosotros merecemos la ira de Dios, todos nosotros merecemos el infierno, todos los seres humanos. Ese es nuestro testimonio, ese era el testimonio de ese fariseo. Su problema no era simplemente que alabara sus buenas obras, que alabara lo que él hacía, quién él era. Su problema era que había dejado de verse como un pecador empedernido, como un pecador necesitado de Cristo, como un pecador necesitado de la gracia de Dios. Por supuesto, en ese momento todavía Cristo estaba haciendo su ministerio y las personas no veían a Cristo como lo que Él es, pero es lo que debía haber mirado a la ley de Dios y haber concluido: necesito la salvación que Dios ofrece. Necesito la salvación que está ahí para mí. Sin embargo, se levantó en orgullo. Pero ¿qué dijo el publicano? Y la respuesta del publicano debería ser nuestra respuesta, hermano. Dios, sé propicio a mi pecador. Ahí no hay orgullo. El fariseo era un orgulloso. Este publicano dice: Dios, sé propicio a mí. Identifica a Dios y sabe que Dios puede propiciar por sus pecados. Sabe que Dios puede tomar toda la ira que él merece y cogerla sobre sí. Sabe que Dios puede salvarlo. Dice: yo soy un pecador, sé propicio a mí, haz propiciación en mi vida, quita la ira de la ley sobre mí. Este hombre está viniendo, pidiendo clemencia, pidiendo misericordia, acercándose como pecador que no puede salvarse a sí mismo. Y Jesús, ¿qué declaró? Este fue el que se fue a su casa justificado. Este fue el que se fue a su casa justificado. Aquel que reconoce sus pecados, aquel que se reconoce pecador, aquel que reconoce sus maldades y aquel que puede decir: Dios se propicio a mí, yo no puedo propiciar por mí mismo. Hay una gran diferencia, hermano. Hay una gran diferencia. Y cuando el orgullo se levanta en medio del pueblo de Dios y en medio del servicio cristiano, no debería ser así. Debemos traer nuestro orgullo a la cruz. Debemos traer nuestro orgullo una vez más a los pies de la cruz. Porque Cristo también murió por nuestro orgullo. Y nuestro orgullo tiene perdón. Traigámoslo a la cruz. Cristo murió por nuestro orgullo. Pablo continúa diciendo: así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y la expresión aquí, someta a prueba, tiene que ver con cuando se sometían, por ejemplo, a prueba ciertos metales y se ponían en el fuego y ver la resistencia que tenían cada metales en este mundo greco-romano. Y la idea que Pablo está diciendo es evaluar cuidadosamente nuestras vidas. Pero hermanos, ¿cómo nosotros evaluamos nuestras vidas cuidadosamente? No lo evaluamos con la ley, por favor. Nuestras vidas es evaluada por el Evangelio. Si nosotros evaluamos nuestra vida por la ley, tenemos que concluir siempre
nos quedamos cortos. Pero cuando nosotros nos evaluamos con el Evangelio, vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y nosotros entonces buscamos la fuerza, el empuje para poder seguir viviendo nuestra vida cristiana. Pablo no dice examina la vida de tu hermano. Muy fácilmente, después que Pablo ha dicho restaura, después que Pablo ha dicho lleva la carga, Pablo podría decir, y ahora también examina la vida de tu hermano. Pablo dice, no, restaura, lleva la carga de tu hermano, pero examina tu corazón, examinemos nuestra vida, no la del hermano, ¿Qué diferencia sería la vida en nuestra iglesia y en nuestras iglesias locales si nosotros obedeciéramos esto que Pablo está diciendo? Examinemos nuestras propias vidas y no la del hermano, que nos examinemos nosotros mismos. Hermanos, muchas veces opinamos muchas cosas y venimos a la iglesia y decimos esto está bien, esto está mal, y opinamos cómo este hermano hace este servicio, cómo este hermano hace esto, cómo dirige, cómo aquel educa a sus hijos, cómo aquel se desenvuelve en el trabajo, cómo aquel administra su tiempo, lo que está haciendo. Pero nosotros no tenemos tiempo para examinar nuestro propio corazón, para ver dónde estamos, con respecto primeramente a la ley de Dios, claro, porque la ley de Dios nos enseña lo que nosotros hacemos mal, nos enseña lo que es bueno, y después cómo estamos con respecto al Evangelio, le estamos creyendo a Dios, estamos creyendo su Evangelio, estamos descansando en Él, estamos fielmente confiando en Cristo Jesús para nuestra salvación, porque cuando nosotros venimos y examinamos nuestro corazón a la luz del Evangelio, nosotros podemos entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo dijo esto. Miren, hermanos, esto tiene que ver con examinar nuestro propio corazón. Mateo 7, del 3 al 5, Cristo dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. Miramos la paja que está en el ojo de mi hermano, pero no vemos la viga que nos ciega, que nos deja sin visión, que está en nuestro propio ojo. Hermanos, que antes de mirar lo que hacen otros, que nosotros podemos mirar lo que estamos haciendo nosotros mal. Somos muy prontos y muy fáciles para criticar y examinar la vida del hermano, pero no criticar y examinar nuestras propias vidas. Pero una vez más, para eso tenemos redención en Cristo Jesús. Y si usted ha estado mirando la paja en el ojo de su hermano y ha estado evitando mirar la viga que hay en su ojo, tus pecados te son perdonados. Dios no tiene en cuenta que hayas estado examinando a tu hermano. Dios lo que te dice una vez más, deja de examinar y deja de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y ven y mira la viga que está en tu propio ojo. Confiesa tus pecados, reconoce tus maldades y ven delante de mí. Y cuando vengas delante de mí, yo te doy fuerza, empuje en el Evangelio para que vayas y salgas a restaurar y para que vayas y cargues la carga de tu hermano. El Señor nos cuide y nos guarde y que sea con el resto del tiempo en esta mañana. Vamos a orar, hermano.